Hola, muy buenas tardes. Soy Alondra Fernández, alumna de Tec Milenio. Hoy les platicaré sobre la Guerra Fría. La Guerra Fría se inició al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1947 y finalizó con la extinción de la URSS, que se encontraban mal en el ámbito económico debido a los gastos realizados en los armamentos y en la caída del muro de Berlín. Es conocido también como la Guerra Fría a un periodo histórico de enfrentamiento político, económico, tecnológico, ideológico, social entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Al igual que te platiqué sobre la Guerra Fría, te platicaré sobre los diferentes sistemas económicos capitalista y el socialista. El capitalista fue un sistema económico descentralizado. Se rige por la ley de la oferta y la demanda, en la cual los individuos privados y las empresas de negocios llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante complejas transiciones en las que se intervienen los precios y los mercados. Es caracterizado por la propiedad privada de los medios de producción y la utilización de trabajo acelerado, en el que el principio del máximo beneficio o lucro es el norte y guía todas las decisiones económicas. Se utilizan los precios como señales informativas y el mercado como mecanismo general de la coordinación. Sus representantes principales fueron Ludwig von Mises y Friedrich Hayek. Y en el socialismo, que también fue un sistema económico, pero este fue como consecuencia del rompimiento de relaciones sociales capitalistas. Es un sistema económico que consiste en que la mayoría de las empresas y compañías son propiedad del Estado. Algunas de sus características de este sistema es la inexistencia de las clases sociales, la repartición equitativa de los bienes y riquezas, la extinción de la planificación central de la producción y la satisfacción de necesidades sociales y no la obtención de las ganancias. Al saber toda esta información, me interesó preguntarle a otra persona que supiera sobre el tema qué es lo que pensaba sobre estas cosas. Y ella fue Katia Angélica Torres Macías, de 31 años. Mi relación con ella es mi maestra de Tec Milenio y nos platicará sobre qué piensa sobre la Guerra Fría y algunas otras preguntas. Hola Katia, ¿nos podrías regalar tu nombre completo, por favor? Katia Angélica Torres Macías. ¿Y tu edad? 31. ¿Te podemos hacer las siguientes preguntas? Sí. ¿Qué países fueron los líderes mundiales durante este periodo que fue el de la Guerra Fría? Estados Unidos por el lado del bloque capitalista y la Unión Soviética por el lado del bloque socialista. Ok. ¿Por qué pasaron de ser aliados en las dos guerras mundiales a ser enemigos? Por sus modelos económicos y políticos. Son antagónicos ambos modelos, entonces esa es una de las razones. Otra de las razones es que a Estados Unidos le dio miedo ver que la Unión Soviética tenía tanto poder o que era tan fuerte. Al final de cuentas, quien gana la Segunda Guerra Mundial en Europa es la Unión Soviética, ¿no? Estados Unidos gana en el Pacífico, pero quien gana es en Europa. Entonces, ver dos formas de gobierno, de organización económica, etcétera, muy distintas, eso pues le dio miedo a cada uno. Por un lado, Estados Unidos ver que el otro, que era totalmente distinto a ellos, pues podían ponérseles al quite, ¿no? ¿Qué regiones fueron escenarios de la Guerra Fría? Sería más sencillo decir que regiones no lo fueron. Y ahorita no puedo pensar en ninguna. Todo y cada uno, todo el mundo fue escenario, ¿no? En América Latina estuvo principalmente como influenciado, se veía así, por Estados Unidos. Entonces, aunque aquí no hubo tanta intervención, exceptuando Cuba, de la Unión Soviética, o tanta influencia por parte de la Unión Soviética, pues tuvimos todas las dictaduras en América Latina y en el sur, ¿no? Por ejemplo. Muchos de los movimientos comunistas que estuvieron en el continente, si bien tenían alguna especie de conexión con la Unión Soviética, pues no necesariamente era tan cercana, pues. Aquí el asunto es que tuvieras o no tuvieras los movimientos, tuvieran o no tuvieran una conexión con alguna de las potencias,
sí estaban lideradas por cierta ideología, ya sea comunista, capitalista, socialista, iban a ser perseguidas en cualquiera del lugar donde te encontraras. Suponiendo, por ejemplo, en la Unión Soviética, durante la guerra, durante el gobierno de Stalin, si tenías ideología liberal, ideología capitalista, ibas a ser perseguido. Y lo mismo pasó en Cuba, ¿no? Entonces, no importara tener una ideología política, económica diferente, involucraba ser perseguido. Entonces, no hubo lugar en el mundo que no estuviera involucrado en la Guerra Fría, de alguna u otra forma, y se fue influenciado por esto. ¿Cuál era la opinión pública sobre la Guerra Fría? Dependiendo donde te situaras. Por ejemplo, si estamos hablando de Estados Unidos, Europa, justo en los 60s, particularmente en el 63, si mal no recuerdo, es ya la Tercera Guerra Mundial, esto se va a acabar, caput, ¿no? Si estamos hablando de aquí en México, por ejemplo, hubo varios movimientos sociales, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del 68, que tenía gran influencia política, ideológica del comunismo. Sin embargo, eso no fue lo único que ayudó a que el movimiento se levantara, ¿no? Pero había en general un miedo. Aquí a lo mejor a tus papás les tocó, a los míos sí les tocó. Ellos estaban en la prepa cuando estaban aquí aquí en Guadalajara, y mi papá iba a la Autónoma, mi mamá iba a la UDG, y la UDG siempre muy influenciada por la ideología comunista, la Autónoma pues, totalmente capitalista, es más, si tenían el cabello largo o lo que fuera, te lo mandaban cortar, y siendo hombre, y había fuertes conflictos entre las universidades, ¿no? De hecho, en alguna ocasión, si mal no recuerdo, un grupo comunista de aquí de Guadalajara secuestró a un hijo de una familia muy adinerada, los Aranguren, si mal no recuerdo. Ahí investíguenlo, y fue por eso. Entonces, más de alguna ocasión hubo miedo. El asunto era el miedo, ¿no? Ya sea porque sí había una postura ideológica por parte de la gente a favor de una u otra, y otra porque aunque no la tuvieras podía haber implicaciones a escala planetaria, ¿no? El asunto de las bombas nucleares, el asunto de que eso estaba allí, pues estaba en el aire. ¿Con qué tipo de armamento contaban los dos grandes potencias? Armas nucleares, ¿no? Ese es ambos se dieron cuenta que había armas nucleares de ambos lados. Estados Unidos nos quedó clarísimo cuál es el peligro de tener armas nucleares y qué era lo que pasaba si las poníamos en práctica, ¿no? Entonces, las armas nucleares era el rollo ahí. ¿Qué es lo que llamó la atención a ti de la Guerra Fría? ¿Qué es lo que me llamó la atención o me llama la atención de la Guerra Fría? Es una época de contrastes. Hay muchos movimientos que surgen durante este periodo que no necesariamente están cobijados por la competencia entre estas dos naciones, ¿no? Entre comunistas y capitalistas, pero es una época de mucha efervescencia social. O sea, a mí eso es algo que me llama la atención, y que también algo que me gusta mucho de esa época, que debo decir que es de mis favoritas, históricamente hablando, es que grandes avances que tenemos ahorita y que podemos disfrutar en este momento surgieron en esa época, ¿no? O sea, tienen sus antecedentes en la Segunda Guerra Mundial, pero se perfeccionan durante la Guerra Fría. Entonces, el hecho de que me estén grabando ahorita, el hecho de que tengamos internet, tiene que ver con eso. Entonces, eso también está chido. Pues muchísimas gracias. De nada. Al ya escuchar lo que nos dijo la maestra, ahora sí podrá hacer una reflexión sobre la Guerra Fría y sobre los ambos sistemas económicos. Para mí la Guerra Fría fue un tiempo de reconstrucción y avances tecnológicos, pero también fue un periodo difícil donde la gente sufría, ya que había quedado devastados en todo sentido, y buscaban diferentes alternativas para mejorar sus condiciones de vida, como por ejemplo, los dos tipos de sistemas económicos que por medio de ellos buscaban sacar adelante la economía de Europa, y llegar a un estilo de vida estable, donde el pueblo, aunque sea llegar a tener la facilidad de tener las cosas más básicas, que era lo primordial, era el alimento. Pero para mí, la forma de ver cómo ellos sobrellevaron las cosas no era el ideal,
ya que los diferentes sistemas económicos no solo se trataba de lo monetario, sino ideológico, que eso llevó a tener muchos problemas hasta llegar a separar el pueblo y llegar a una lucha por el mejor. Pero para mí, un punto de vista, la violencia no era la mejor solución. Opino que lo ideal hubiera sido platicar y llegar a un acuerdo donde todos jalaran donde mismo y así hubiera salido más fácil de la situación tan difícil por la que estaban pasando.